Vamos a esta primera edición de Radio Análisis, son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos y como cada jueves a esta hora saludamos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol, en esta ocasión al economista académico, además del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios y por supuesto integrante ahí de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente acá a la radio. Muchas gracias, Claudio. Sí, y vamos a hablar respecto de un nuevo estudio que ha sido elaborado ahí por parte del equipo de Fundación Sol, que se titula Los verdaderos sueldos de Chile, panorama actual del valor de la fuerza de trabajo, usando la encuesta suplementaria de ingresos ESI 2023. Un tema muy, pero muy importante porque uno tiene la intuición, ¿no? O por lo menos la idea de que efectivamente los sueldos que se pagan en nuestro país no son altos, o por lo menos no son los adecuados para poder solventar y sobrellevar todo lo que significa el diario vivir. Pero veamos qué nos dice este estudio, Gonzalo. ¿Qué fue lo que ustedes pudieron identificar? Sí, muchas gracias, Claudio. Bueno, este estudio es una actualización de un reporte que nosotros venimos sacando desde el año 2014. Todos los años el Instituto Nacional de Estadística realiza una encuesta nacional acerca de 36.000 viviendas, que luego eso representa la totalidad de los trabajadores y trabajadoras del país. Y con eso se puede capturar en el fondo cuántos son los salarios, los ingresos que tienen estos trabajadores y trabajadoras. Es el sondeo más exhaustivo que existe en nuestro país para estudiar lo que pasa con las remuneraciones. Incluye no solo el sueldo base, sino también los bonos, las gratificaciones, horas extra, todos los componentes que uno se puede imaginar. Y cuando revisamos lo que sucede en esta nueva entrega, nosotros analizamos el microdato, las bases de datos y hacemos nuestros propios análisis. Nos damos cuenta que, claro, el promedio es de 826.000 pesos líquidos. Pero lo que más llama la atención, que algo que es un rasgo estructural que se viene repitiendo, tiene que ver con la mediana. Ahí podemos explicar rápidamente esta diferencia, ¿no es cierto? Como decía Nicanor Parra, ¿no es cierto? Si somos dos personas, hay dos panes, pero tú te comes dos y yo cero, el promedio es 1. Entonces, es muy engañoso cuando hay remuneraciones que son muy altas. Y por lo tanto existe otro indicador que es la mediana, que significa simplemente ordenar a los trabajadores de menor a mayor de acuerdo a sus ingresos, y cortamos en la mitad. Y eso nos permite decir, por ejemplo, el 50% gana más que esto y el 50% menos que esto. La mediana en Chile en el año 2023 fue de 582.000 pesos líquidos. Y eso, como podremos imaginar, es un monto muy contenido para lo que es el costo vida, tanto en Santiago, pero también en otras regiones del país. O sea, rápidamente podemos concluir que la mitad de la población de Chile gana eso, gana de menos de 500.000 pesos, que es casi prácticamente lo que hoy equivale al sueldo mínimo. 580.000 pesos, exactamente. Hay que considerar que en este periodo, cuando se hizo la encuesta, el sueldo mínimo era de 460.000 pesos bruto. Pero estos datos son líquidos. Entonces, en ese entonces, uno, para hacer la comparación, debería haber pensado en un sueldo líquido de cerca de 370.000 pesos más o menos. Entonces, pero lo que nos dice en el fondo es que los datos están muy influenciados por la evolución del salario mínimo. Ahí el salario mínimo tiene una especie de efecto faro. Ilumina, como en el mar, ¿no es cierto?, como ilumina a los buques en el mar. El salario mínimo lo que hace es iluminar el resto de los salarios de la economía. Entonces, los salarios en general de las empresas van a estar muy cercanas al salario mínimo. Y eso es problemático en un país como Chile, donde el salario mínimo, en el fondo, no alcanza para satisfacer las necesidades vitales de un hogar y de los trabajadores en general. ¿Y cómo ha evolucionado esta mediana respecto de otras encuestas? ¿Ha estado un poco estancada o sube? ¿Cómo ha sido esa evolución? Ahí hay un dato que es importante. En el último año hubo un aumento significativo en el salario mínimo, y por lo tanto el promedio y la mediana también subieron en términos reales, es decir, ajustando por los precios. El promedio subió casi un 10% en términos reales, lo cual uno podría decir, bueno, un aumento que podría ser interesante, pero cuando uno revisa el mediano y largo plazo, por ejemplo, en los últimos 5 años, entre el 2018 y el 2023. Ahí vemos que los salarios reales aumentan apenas en un 1,9% en ese periodo. Eso quiere decir que en esos 5 años los trabajadores y trabajadoras en Chile lo único que consiguieron fue aproximadamente 15.000 pesos adicionales.
Y uno debe hacerse la pregunta, ¿qué pasó en ese mismo periodo, por ejemplo, con el PIB de nuestro país, el Producto Interno Bruto, como para tener una medida de comparación? Y ahí uno se da cuenta que en ese mismo periodo el PIB aumentó prácticamente un 7,6% en términos reales. Es decir, los salarios aumentaron casi 4 veces menos. Y ahí tenemos un problema importante que nos lleva a otra reflexión que siempre nosotros la hacemos. En Chile, de cada 8 horas que se trabajan, con 3 horas tú ya financias todos los salarios. O sea, ahora cuando llegan las 11 de la mañana de este día, si alguien empezó a trabajar, ¿no es cierto?, a las 8, ya hemos financiado la totalidad de los salarios de la economía. Y el resto de las horas de trabajo son para financiar las ganancias del empresario. Eso entonces nos debe llevar a la pregunta de por qué sucede eso. ¿Por qué en Chile tenemos salarios que están tan contenidos? ¿Y cuál sería esa respuesta, Gonzalo? Bueno, ahí hay distintas interpretaciones. La que a nosotros más nos convence tiene que ver con la falta de poder que tienen las y los trabajadores al momento de negociar sus remuneraciones, sus salarios. Esto tiene que ver con lo que pasa con los sindicatos. Y también con algo que sucedió en dictadura, cuando se reformó toda la estructura para organizar el funcionar de los sindicatos y sus empresas, con el plan laboral del año 79. Hoy día tenemos casi 8.700 sindicatos en el área privada de la economía. En Alemania hay 9 sindicatos, 8 o 9 sindicatos. En Uruguay hay cerca de 100 sindicatos. Pero en Chile tenemos cerca de 8.700 sindicatos en el sector privado. Eso quiere decir que son sindicatos muy pequeños, la mitad de ellos tiene menos de 49 socios y socias, y por lo tanto tienen un poder de negociación que también está muy limitado. El reajuste real que obtienen las negociaciones colectivas en Chile es menos del 1%. Entonces ahí hay una clara situación de debilidad que es intencionada desde el punto de vista del Estado en dictadura, y que luego los gobiernos sucesivos no lo han cambiado, y ahora se está luchando en el fondo por establecer un sistema de negociación colectiva por rama, que eso está comprobado a nivel internacional, que provoca efectos distributivos a nivel agregado. Esto quiere decir que logra mejorar la distribución de ingresos porque mejora a los que menos ganan, a los que menos tienen. Y eso Chile tiene que luchar, ¿no es cierto? Tiene que conseguirlo. Van más de 30, 40 años que los trabajadores están solicitando esta demanda y que los gobiernos de turno no han podido entregarlo. Ahora, para graficar incluso aún más respecto de cómo el estado de la situación, mencionábamos que esta mediana se corta en aproximadamente 580.000 pesos. Pero si hacemos, por ejemplo, la repartija de la torta en 3, 2 de cada 3 trabajadores, de acuerdo a lo que ustedes establecieron en este estudio, estaría ganando menos de 780.000 pesos, que sigue siendo algo que alcanza para lo justo quizás del mes, ¿no? Y eso también nos habla un poco respecto de que hay muy pocos sueldos en Chile que son muy pero muy alto. ¿Y qué pasa en ese sentido? Porque efectivamente hubo un tiempo acá en nuestro país no muy lejano en el cual se hablaba mucho de desigualdad, que la desigualdad era uno de los principales problemas a los cuales había que hacerle frente, pero se ha ido diluyendo un poco ese debate y hoy ya no se habla tanto de ese tema. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en la Fundación? Claro, primero, si revisamos las cifras vemos que el 70% está bajo el promedio. Eso es típico de sociedades muy desiguales, que el 70% esté bajo el promedio. Hoy en día solo un 12% gana más de 1,5 millones y sobre 3 millones, 2,6%. Estamos muy, muy alejados de nuestra realidad económica. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de Antofagasta, porque a veces siempre se dice, bueno, la región de la minería y qué es lo que pasa en Antofagasta con estos grandes bonos y todo. Y ahí vemos que la mediana en Antofagasta tampoco es tan alta, son 703.000 pesos en Antofagasta. Tú sabes que Antofagasta tiene un PIB per cápita, Antofagasta, de $90.000 ajustado por paridad de poder de compra. $90.000. Eso es lo mismo que actualmente tiene Suiza como PIB per cápita. Es decir, teóricamente, es como la Suiza de Chile. Y sin embargo, tiene salarios que en su mediana son de 703.000 pesos líquidos. Entonces ahí hay una cuestión clave que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo se reparte la torta y lo desigual que está, que podemos observar. En la minería, que es, por ejemplo, que pasa en Antofagasta, vemos que prácticamente, si vemos qué pasa con el PIB y cómo se distribuye ese PIB, el 90% se lo quedan las empresas.
y el 10% se dedica a remuneraciones. Entonces, si tú tienes que en la región más rica de Chile, el 90% se lo llevan las empresas, incluso la mayoría de ellas son empresas multinacionales, hay un problema. Y ahí tiene que ver, en el fondo, cómo nosotros podemos hacernos cargo de resolver esa asimetría que hoy en día, cada vez, como tú dices, el debate ha ido un poco moviéndose. No se habla mucho de desigualdad, porque la desigualdad en general es algo que molesta a muchos sectores cuando uno habla de este tema. Se nos tilda como que los que estudian la desigualdad son personas que les preocupa la envidia. En mi mismo caso, en la universidad, estoy en la Universidad Católica, habían profesores que sostenían eso, que sostenían que lo importante era solo estudiar la pobreza y no la diferencia entre las personas, porque eso es un sinónimo de envidia. Y de hecho ellos decían, la desigualdad es algo que es positivo, porque eso permite que las personas en el trabajo vean lo que el otro tiene y ellos no lo tienen, y eso es como una especie de zanahoria, un incentivo para aumentar la productividad. Yo creo que esa visión está bastante equivocada. Lo que nos muestran las investigaciones más recientes, incluso del Fondo Monetario Internacional, es que la desigualdad también tiene un efecto sobre el crecimiento económico. Y eso cada vez ha ido un poco permeando también, pero en Chile cuesta. Gonzalo, ¿qué otros aspectos podemos destacar de este estudio, por ejemplo, respecto de cómo está desagregado finalmente la estructura de los sueldos en Chile, por ejemplo, entre sectores? ¿Qué es lo que podría identificar? Sí, bueno, ahí en general uno ve que se confirman ciertas tendencias, como por ejemplo que los trabajadores informales claramente tienen unas remuneraciones que son muy bajas. En general estamos hablando cercano a 300.000 pesos la mediana, mientras que el sector formal es casi el doble, 700.000, un poco más del doble. Entonces ahí también hay un efecto en términos de cómo afecta la formalidad en el trabajo. Por otra parte, tenemos que los sectores, el asalariado del sector público también tiene una mediana que es mayor, cercana a los 893.000 pesos. Es mayor al sector privado, pero cuando tú lo comparas con el sector privado comparable, que son las empresas de 200 y más personas, el sector público obviamente un empleador de más de 200 personas, ahí la diferencia prácticamente se hace muy menor, ¿ya? Es más menor. Y por otro lado hay que considerar que el sector público tiene en general personas que tienen un nivel de escolaridad bastante más alto que el promedio que tiene el sector privado. Por otra parte, vemos que los sectores donde se pagan menos salarios continúan siendo, por ejemplo, comercio, donde incluso en la jornada completa uno puede observar salarios que son menores a 600.000 pesos. Y ahí también podemos ver los sectores servicios. En general son sectores que están muy mal remunerados en Chile. Entonces, ahí nosotros tenemos un panorama completo, una radiografía que uno puede revisar en el estudio, pero nos interesa recalcar también el aspecto de formas atípicas de empleo que cada vez están siendo más conocidas. Se habla del subempleo, ¿no es cierto? Personas que trabajan tiempo parcial, pero ellos quisieran trabajar tiempo completo. No lo hacen como de manera voluntaria. No es el caso de la persona que quiere compatibilizar la familia con el trabajo, ni el estudio con el trabajo. No es ese caso. Es el caso de la persona que fue a buscar pega al supermercado y en el súper le dijeron, no, aquí no hay trabajo de tiempo completo, solamente tenemos trabajo de fin de semana, o peak time, como le llaman. Y en ese caso, el subempleo, fíjate que la mediana en el subempleo son 240.000 pesos, porque son pocas horas. Entonces ahí tú tienes cerca de casi 500.000 personas que están en esa condición, de salario muy deprimido. Otra situación es lo que pasa con los trabajadores subcontratados, que también es algo que siempre hablamos. Solo para que quede claro, son personas que este trabajo que en el fondo está pensado como algo parcial es su principal fuente de ingreso. Exactamente, es su principal fuente de ingreso y ellos lo que buscan es obviamente tener más ingresos. Les gustaría trabajar tiempo completo, pero la economía no les ofrece ese tipo de empleo. Y es una estrategia que es muy común dentro del empresariado, sobre todo, por ejemplo, con la ley de las 40 horas. Porque la ley de las 40 horas no afecta al trabajo por tiempo parcial. Entonces, una forma de escaparse de la ley de las 40 horas es tomar el trabajo de tiempo completo y multiplicarlo por 2 en trabajo de tiempo parcial y generar subempleo. Y eso era muy predecible y la forma de atacar eso era con mayor poder sindical, porque los sindicatos atacan esto y no permiten que eso suceda en general. Precisamente eso te iba a preguntar, Gonzalo. Estamos hablando de áreas o sectores donde efectivamente hay menos sindicalización.
Sí, o está más fragmentado. Ajá. Por ejemplo, en el comercio tenemos que uno puede ver grandes cadenas de supermercados como Walmart, por ejemplo, Jumbo, que tienen tasas de sindicalización muy altas porque sus trabajadores se han sindicalizado, han entendido, ¿no es cierto?, que es la única opción para contestar lo que está haciendo el empresario. Uh-huh. Pero en ese caso tenemos muchos sindicatos. Por ejemplo, en Walmart, una sola empresa, podemos ver más de 200 sindicatos en la misma empresa. En una misma tienda, uno a veces se sorprende, pero hay 5 sindicatos, 3 federaciones, a veces metidas en un mismo local. Entonces eso también te divide y hace que los trabajadores pierdan poder y se generen estas prácticas empresariales como el subempleo o la externalización. En Chile tenemos casi 1 millón de trabajadores que están trabajando de forma externalizada. Uh-huh. Y eso, cuando uno revisa las cifras de salarios, que en este estudio lo hacemos, vamos a ver que los trabajadores directamente contratados ganan un 26% más que los trabajadores subcontratados. O sea, ahí también hay un deterioro. Y en la minería estamos hablando que los trabajadores directamente contratados ganan un 73% más que los trabajadores subcontratados. Y tú sabes que en la minería, de cada 100 empleos, prácticamente 80 son subcontratados. Uh-huh. Esa es la estrategia que han ocupado. Es la estrategia para dividir a los trabajadores y también para pagar menos salario. Uh-huh. Estamos conversando con el investigador de Fundación Sol, académico también del Departamento de Trabajo de nuestra Casa de Estudios, Gonzalo Durán, a propósito de este estudio que elaboró la Fundación, que se titula Los verdaderos sueldos de Chile, panorama actual del valor de la fuerza de trabajo, usando la encuesta suplementaria de ingresos ESI 2023. Nos quedan unos minutos, Gonzalo, pero te quería preguntar respecto de la realidad del trabajo migrante también. ¿Qué nos denota respecto de los sueldos y qué pudieron ustedes también identificar? Sí, bueno, ahí en el caso de los trabajadores migrantes es un fenómeno que cada vez está tomando más fuerza. Estamos hablando de que prácticamente 700 o casi 800.000 trabajadores están en esa condición. Y por otra parte, cuando uno revisa lo que está sucediendo con los salarios, hay una buena parte de ellos que vienen de nacionalidad venezolana. Casi 50% de la fuerza migrante ocupada viene de Venezuela, por razones que ya todos sabemos, y son personas que traen un nivel formativo que es muy alto. Muchos de ellos incluso tienen educación superior completa, es lo que en algún momento se ha denominado esta fuga de cerebros, en este caso que vienen de Venezuela a trabajar en Chile. Y sin embargo, cuando uno revisa sus remuneraciones, uno observa que en general están más bajos que los chilenos. Uh-huh. Entonces ahí también, por ejemplo, en el promedio hablábamos de que el promedio nacional es de 826.000 pesos, acá es de 732.000 pesos aproximadamente. Entonces hay una suerte que uno podría decir qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué si son personas que tienen más educación terminan ganando menos? Uh-huh. Ahí hay distintas hipótesis, pero una de esas hipótesis también tiene que ver con una suerte de discriminación que se genera sobre estas poblaciones que vienen a nuestro país. Y cuando uno revisa por nacionalidad también podemos ver casos como que Argentina, la gente que ha migrado, ¿no es cierto?, y de nacionalidad argentina, son personas que en general ganan más. Ahí podemos ver una mediana casi de 700.000 pesos, un poco más alta que la nacional. Pero cuando vemos la gente que viene, por ejemplo, de Haití, o de Perú o de Bolivia, son medianas que son bastante más bajas. Uh-huh. Entonces ahí también hay una suerte de división internacional del trabajo que se aplica, ¿no es cierto?, en nuestro país, donde estas personas son relegadas a oficios, a cargos que en general pagan mucho menos, y también tenemos la situación de que muchas de estas personas son reacias a sindicalizarse. Uh-huh. Y eso es un problema porque vienen con tradiciones culturales donde ven que estos temas como que a ellos no les parece. Uh-huh. Pero cuando llegan a la realidad chilena, con el tiempo igual se van a ir dando cuenta que la organización es clave para tratar de salir adelante en un escenario tan feroz como es el caso chileno. Sí, más aún cuando se producen estas discriminaciones que uno pudiese pensar en pleno 2024 no ocurrirían, de dividir casi que a las remuneraciones por nacionalidad, una cuestión realmente absurdo. Bueno, Gonzalo, ¿este estudio ya está publicado en la página web de la Fundación? Sí, lo vamos a publicar durante la jornada probablemente, así que estén atentos ahí para poder revisarlo. Así es, www.fundacionsol.cl. ¿Y todavía siguen con la campaña de
de aporte, ¿cierto? Sí, siempre. Ahí si se pueden meter, ¿no es cierto?, en la página web de la Fundación, ahí en el banner Dona Ahora. Nosotros somos una institución autónoma que no se financia con plata de los partidos políticos, ni tampoco del gobierno, y tampoco de los empresarios, obviamente. Estamos siempre haciendo estas campañas ciudadanas y hay trabajadores comunes y corrientes, trabajadoras que aportan incluso desde 1.000, 2.000 pesos al mes. Todo sirve. Bueno, Gonzalo, agradecerte que hayas estado acá, por supuesto a nombre tuyo, a todo el equipo de Fundación Sol, y lo esperamos la próxima semana. Que estén bien. Muchas gracias, Claudio, y un saludo a todas y a todos. Gracias, Gonzalo. Y nosotros también nos despedimos cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada, y la invitación es a que siga junto a nosotros y nosotras, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo acá a los micrófonos de Radio Universidad de Chile. Y si nos está viendo a través del canal de televisión Chile TV o escuchando a través de la red de radio que piensan, siga en compañía de dicha programación. Nosotros nos reencontramos, yo con ustedes, a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis, o con ustedes y yo. Mi padre me hubiese dicho el burro por delante, como se decía antiguamente. A las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Y por cierto, mañana temprano a las 7 en punto, junto a Patricio y todo el equipo. Que estén bien.